Bueno, trabajar el movimiento unidimensional es muy sencillo. El movimiento unidimensional pues se caracteriza porque el objeto que vayamos a analizar se mueve en una sola dirección. Puede ser vertical, puede ser horizontal, puede ser diagonal, pero se mueve en una sola dirección. Esto quiere decir que se mueve sobre una línea recta. Tenemos ese ejemplo. Este objeto, esta bola, digamos, o esta esfera, se está moviendo sobre esta línea. Es una línea recta, entonces yo puedo considerar ese movimiento unidimensional si él se desplaza sobre esta línea. Vamos a suponer que el objeto se desplaza a lo largo de esa línea. Para esto se va a tomar un eje de referencia. Entonces acá este puntico que está indicado lo vamos a tomar como el eje de referencia, o sea el 0. Y voy a considerar que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda mi medición va a ser negativa. Bueno, vamos a mirar el movimiento de este objeto. En el video vimos que este objeto se movía de izquierda a derecha. Nosotros podemos tomar tiempos y tomar posiciones. Si supongo que en el tiempo 0, vamos a hacer una tablita acá, vamos a colocar tiempo y vamos a colocar posición. La posición la voy a medir con respecto a esta línea que marqué acá y donde marqué el 0. Con respecto a esta línea vamos a marcar la posición. Positivo si estoy a la derecha de la línea, negativo si estoy a la izquierda de la línea. Ahí, en este punto donde está mi objeto, estoy a la derecha, estaré positivamente. Supongamos que aquí empieza el objeto a moverse, desde ahí se va a mover, tiempo 0. En el tiempo 0 voy a marcar una posición. Entonces vamos a suponer que esto está medido en centímetros y que acá hay 10 centímetros. Estos serán 5 centímetros. Bueno, hacia el otro lado a la misma distancia, por aquí estaremos en menos 5 centímetros. Quiere decir que en el tiempo 0, fíjense, aquí estoy marcando el tiempo 0, la posición del objeto, ¿cuál es? 10 centímetros. Positivo porque está a la derecha del punto de referencia. Bueno, y ese objeto empezó a moverse. Estaba allá y luego empezó a moverse hacia la izquierda y ahora lo voy a encontrar acá. Como en el video lo voy a encontrar en esa posición. ¿En qué posición está? Supongamos que yo andaba con cronómetro en mano y esto logró en t igual a 0,2 segundos. O sea, tiempo 0 donde inició, a los 0,2 segundos está en esta posición. Entonces aquí coloco en el instante 0,2 segundos, la posición que ocupa es 5 centímetros. Bueno, una cosa adicional, aquí le coloco el tiempo, lo estoy midiendo en segundos y la posición la estoy midiendo en centímetros. Posición en centímetros. Listo, y seguimos con la experiencia. Bueno, supongamos que él se fue frenando de tal manera que cuando pasó por acá, este punto es el origen, ¿cierto? Ahí, ¿cuánto es la posición? 0. Entonces la posición 0. Cuando pasó por acá, supongamos que el cronómetro le estaba indicando a usted un tiempo de 0,8 segundos. Entonces si uno empieza a analizar bajo esos datos, 0 segundos, 0,2, 0,8, ¿qué puede concluir? Bueno, coloquemos puntos para que sea más fácil analizar. Coloquemos este el punto A, este el punto B, este el punto C. Ahora sí, ¿qué podemos concluir? Que entre A y B se movió mucho más rápido que entre B y C, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entre A y B se tardó solo 0,2 segundos para recorrer ¿cuánto? 5 centímetros. Entre B y C, ¿cuánta distancia hay? 5 centímetros. ¿Pero cuánto tardó? Estaba en 0,2 y llegó a 0,8, o sea que tardó ¿cuánto? 0,6.
O sea que tardó 0,6 en moverse esos mismos 5 centímetros. Bueno, supongamos que siguió el movimiento hasta que llegó a este punto. ¿Listo? Ese punto, ¿qué posición tiene? Menos 5 centímetros, porque estamos a la izquierda del observador o de la posición de referencia. Y supongamos que acá hay 1,8 segundos. O sea que el tiempo que transcurrió para llegar acá fue de 1,8 segundos. ¿Qué podemos concluir de ahí? Que para ir de C a D, ¿cierto? Para ir de C a D, que hay una distancia de 5 centímetros, ¿cuánto tardó? 1 segundo. ¿Por qué? Porque en C pasó a los 0,8 segundos y a D llegó a los 1,8 segundos. O sea, tardó 1 segundo. Bueno, y supongamos que él retornó, que después de llegar al punto D, se fue para el punto E. Y el punto E es este punto. Entonces supongamos que este es mi punto E. El punto E está ubicado en la posición 2 centímetros. Supongamos que está en la posición 2 centímetros. Y cuando pasó por el punto E, el cronómetro registró T igual a 2 segundos. ¿Qué podemos concluir ahí? De lo que pasó entre el evento de ir de D hacia E. Se demoró solo 0,2 segundos en recorrer ¿cuánta distancia? 7 centímetros. Bueno, entonces yo puedo analizar el movimiento de este cuerpo de la siguiente manera. Bueno, fíjese que una cosa son las posiciones que va ocupando el cuerpo respecto a un punto de referencia. Bueno, y esas posiciones yo las puedo colocar en una tabla como esta, ¿cierto? Y entonces aquí el último dato fue que a 2 segundos estaba en la posición 2 centímetros, ¿cierto? En una tabla como esas puedo registrar las posiciones. Lo hicimos en el video, allá el objeto se movía y yo puedo registrar en un gráfico de posición-tiempo cómo estaba variando la posición del objeto en el tiempo. Y es exactamente hacer un llenado de esta tabla. Ahora, me puedo preguntar, ¿el objeto se movió siempre a la misma velocidad? No. ¿Dónde se movió más rápido? Pareciera que entre D y E, ¿cierto? ¿Cuál le sigue? ¿Cuál fue el promedio de velocidad para ir desde A hasta E? Entonces todas esas cosas las vamos a solucionar de la siguiente manera. Lo primero que vamos a definir es desplazamiento. El desplazamiento lo vamos a definir con delta de X y le vamos a colocar una flechita encima. Esa flechita encima indica que eso es una cantidad vectorial. Y una cantidad vectorial tiene en cuenta la magnitud, la dirección y el sentido. ¿Listo? ¿Cómo voy a calcular el vector desplazamiento? El vector desplazamiento se calcula como la posición final menos la posición inicial. Ahora, ahí en ese evento hay varios desplazamientos. Irse de A a B, de B a C, de C a D, de D a E. Voy a calcular, por ejemplo, dos de los desplazamientos. ¿Cuánto se desplazó el objeto entre A y E? Entonces yo calculo desplazamiento del objeto entre A y E. Entonces para ello voy posición final. Si estoy hablando de entre A y E, ¿de dónde salió? De A. ¿Y a dónde llegó? A E. Luego, ¿dónde es la posición final? En E, que está ¿a cuántos centímetros? A 2 centímetros. Entonces aquí colocamos 2 centímetros. Menos la posición inicial. Entonces la posición inicial fueron 10 centímetros. 10 centímetros estaba en A. Luego el desplazamiento
que tuvo entre A y E, perdón, aquí es menos 8 centímetros. Bueno, ¿y por qué negativo? Entonces, si vamos de A hasta E, y ojo, dijimos que el desplazamiento era un vector, y dibujo el vector saliendo de A y llegando hacia E, fíjese el vector qué dirección lleva. De derecha a izquierda. Y nosotros definimos esa como la negativa, ¿cierto? Definimos que para allá era negativo y que en sentido contrario era positivo. Y entonces para ir de A a D hay que desplazarse 8 hacia la izquierda. ¿Listo? Bueno, ¿cuánto es el desplazamiento? Desplazamiento entre D y B. Entonces nuevamente hacemos posición final menos posición inicial. Bueno, y entonces vamos a decir que el desplazamiento entre D y B es, ¿cuál es la posición final? Entonces si dibujamos primero el vector, decimos que entre D y B, o sea que salgo de D, aquí queda la cola del vector y la cabeza llega a B. Este es mi vector que voy a calcular, mi vector verde. Bueno, ahí se ve que es positivo porque va para la derecha, ¿cierto? Listo, ¿cuál fue la posición final? B. ¿Y B está a cuánto? 5 centímetros. Menos, ¿cuál fue mi posición inicial? Menos 5 centímetros. O sea que ¿cuánto fue el desplazamiento? Entre D y B es de 10 centímetros. Bueno, entonces ya sé cómo calcular desplazamientos. Pero ahora los desplazamientos los voy a utilizar para calcular la velocidad media. Y la velocidad media es un vector también. Por lo tanto le coloco una flechita encima. Esa velocidad media la calculo como el desplazamiento, el vector desplazamiento, sobre el intervalo de tiempo necesario para hacer ese desplazamiento. Las unidades de la velocidad media, pues el desplazamiento es una longitud sobre un tiempo, o sea, unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Si estamos en sistema internacional, estaremos hablando de metros por segundo. Si estamos en sistema CGS, estaríamos hablando de centímetros por segundo. Si estamos hablando del sistema inglés, hablamos de pies por segundo. Y unas más comunes, por ejemplo, de kilómetros por hora, una distancia sobre un tiempo, o de millas por hora. Todas estas son unidades de velocidad. ¿Listo? Y vamos a hacer el cálculo de velocidad. Bueno, entonces voy a calcular la velocidad media de ciertos desplazamientos. Por ejemplo, si va de A hasta C, fíjense que para ir de A a B gastó 0,2 segundos, pero para ir de B a C, de B a C gastó 0,6, ¿no? Porque estaba en 0,2, llegó a 0,8, gastó 0,6. O sea que para ir de A hasta C, en total gastó 0,8. Cubriendo una distancia de ¿cuánto? De 10 centímetros. Entonces, ¿cuál fue la velocidad media ahí? Entonces la podemos calcular. Velocidad media, ¿entre qué puntos? A y C. Entonces, velocidad media entre A y C será el desplazamiento entre A y C sobre el intervalo de tiempo, la cantidad de tiempo que tardó para ir de A hasta C. Ahora fijémonos en ese valor. Entonces decíamos el desplazamiento entre A y C. ¿Cuánto es el desplazamiento entre A y C? Bueno, entonces lo calculamos. Posición final menos posición inicial sobre, bueno, el intervalo de tiempo. ¿Cuál fue la posición final si yo estoy diciendo que de A a C? Pues la posición final es C, ¿cierto? O sea, 0. ¿0 qué? Centímetros. Menos, ¿cuál fue la posición inicial? 10. La posición inicial es positiva, es en A y es 10. Entonces, menos 10 centímetros.
¿En cuánto tiempo llegó? Entonces decíamos que para ir de A a C tardó 0,8 segundos, ¿cierto? Que aquí está. Entonces dividimos entre los 0,8 segundos. Bueno, y esto me da menos 10 centímetros sobre 0,8 segundos. Entonces el valor de esa velocidad media entre A y C es de menos 12,5 centímetros por segundo. Bueno, ¿y por qué nos dio negativa? Porque cuando va de A a C se está moviendo hacia la izquierda, por eso nos da negativa la velocidad media. Bueno, pero hay algo interesante en esto. Esa velocidad es grande o pequeña, 12,5 centímetros por segundo. Pues no hay con qué compararla, no podemos decir si es grande o pequeña. Pero fijémonos lo siguiente. Entonces vamos a calcular la rapidez media para ir de A a E, o sea, para hacer todo el recorrido, la rapidez media. La velocidad media. Entonces voy a decir que la velocidad media para ir de A a E, velocidad media es igual a el desplazamiento es así. Desplazamiento entre A y E sobre el intervalo de tiempo que gastó para ir de A hacia E. Bueno, y el desplazamiento entre A y E será la posición final menos la posición inicial, y esto sobre el intervalo de tiempo. Bueno, posición final, pues ¿dónde finalizó? En E. Y E está a 2 centímetros, ¿cierto? Entonces aquí 2 centímetros. Menos, ¿dónde inició? En 10 centímetros. ¿Sobre cuánto tiempo tardó en llegar hasta el punto E? 2 segundos, ¿cierto? Porque inició en A, hizo todo el recorrido, pasó por C, luego llegó a D, se devolvió hasta que llegó a E, y aquí me dicen, aquí en la tabla está que cuando llegó a E, había tardado ya 2 segundos desde que salió. Entonces aquí vamos a dividir en 2 segundos. Y este valor nos da menos 8 centímetros sobre 2 segundos. O sea que la velocidad media entre A y E es de menos 4 centímetros por segundo. Pero fijémonos algo que no concuerda. ¿Qué es más lejos? ¿O qué es, qué es más lejos? ¿Ir de A a C o ir de A a E? Miremos la gráfica. Ir de A a E o ir de A a C. Pues para yo ir de A a E, pues tengo que pasar por C, ir a D y devolverme, ¿cierto? O sea que tengo que recorrer más distancia. ¿Y cómo es que si yo tengo que recorrer más distancia me dice que la velocidad en la que fui fueron a 4 centímetros por segundo? La tercera parte, cuando la distancia que tenía que recorrer era mayor. Y arriba, en menos distancia, dice que viajé a velocidad de 12,5. Eso no es lógico, ¿cierto? Pues eso no es lógico según la interpretación que le dé. Entonces yo tengo que saber interpretar qué es la velocidad media. Y entonces, vean, la velocidad media es un vector. Y un vector, este vector quiere decir que usted se fue del punto A al punto E. Este cálculo es para irse del punto A al punto este es al punto C, de manera directa. Si usted se fuera de manera directa, para recorrer la distancia que hay entre A y E, que esa es de 10 centímetros, en 0,8 segundos, pues tiene que irse a un promedio de 12,5 centímetros por segundo. Pero acá usted está diciendo es que va de A hasta E, y E está mucho más cerca, ¿cierto? Fíjese que acá usted dice va a ir de A a E, pero acá usted no está diciendo la trayectoria, no está diciendo por dónde tiene que ir. O sea, usted no tiene que ir necesariamente hasta allá y devolverse para llegar al punto. Aquí está calculando es si se fuera de manera directa desde A hasta E,
tenía que avanzar sencillamente una distancia o recorrer una distancia de 8 centímetros y el tiempo que se gastó usted fueron 2 segundos para lograr llegar a E, o sea que tendría que irse, si lo hiciera directo, tendría que irse a 4 centímetros por segundo. Por eso el valor nos da más pequeño, a pesar de que en el recorrido fue más grande. Y eso es porque la velocidad media no tiene en cuenta la trayectoria, simplemente tiene en cuenta de dónde hay que salir, a dónde hay que llegar, cuánto tiempo se empleó para hacer el recorrido y a partir de eso se hace el cálculo. Eso significa hacer vector. Para saber la velocidad que más o menos deberíamos ir caminando y tener en cuenta la trayectoria, lo que debo calcular es la rapidez media. Y la rapidez media se va a notar con un palito encima, ¿listo? Y ya no es vector, porque no lleva flechita. Es un escalar y ahí sí vamos a tener en cuenta la trayectoria. Es decir, si yo calculo la rapidez media entre A y E, la voy a hacer de la siguiente manera. Voy a tener en cuenta los recorridos que hice para llegar de A hasta E. Entonces, empecemos a ver las distancias que tuve que recorrer para llegar de A a E. Entonces, para ir de A a E, fíjese que fuimos primero de A hasta C. O sea, avanzamos ¿cuánto? 10 centímetros, ¿cierto? 10 centímetros, entonces aquí vamos a colocar 10 centímetros. En 10 centímetros logramos ir de A, según la gráfica logramos ir de A a C, pero seguimos viajando hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Cuánta distancia hay de C a D? 5 centímetros más, entonces aquí le voy a sumar otros 5 centímetros más de recorrido. Fíjese que ahí no estoy teniendo en cuenta negativo o positivo, porque estoy mirando las distancias que estoy recorriendo. Ahora, una vez estoy en C, me devuelvo, una vez estoy en D, me devuelvo, ¿y cuánto tengo que moverme para ir desde D hasta E? 7 centímetros, entonces voy a sumar los 7 centímetros más de recorrido, y todo eso lo hice ¿en cuánto tiempo? En 2 segundos, todo ese viaje, en ir de A hasta E, lo hice en 2 segundos. Luego si yo sumo aquí son 15, 22 centímetros en 2 segundos. O sea que esto es 11 centímetros por segundo. Y esta que acabamos de calcular es la rapidez media. Y esa sí nos da la rapidez a la cual deberíamos haber caminado si fuéramos de manera uniforme para salir de A, llegar a D y devolvernos a E de manera continua, de manera constante. Eso se llama la rapidez media.